Bueno, continuamos entonces. Vamos de lo más simple a lo más complejo. Bueno, ya vimos los disacáridos más importantes, tipo de uniones. ¿Qué otro nos falta? No. Pasamos a lo que son los polisacáridos, ¿sí? Los polisacáridos, que están constituidos por numerosas unidades de monosacáridos y que están todas unidas entre sí por enlaces glicosídicos, como habíamos visto. Dentro de este grupo de los polisacáridos podemos diferenciar dos grupos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos, ¿sí? Cuando hacemos referencia a los homopolisacáridos, se trata de polímeros de un solo tipo de monosacáridos, ¿sí? Un solo tipo. ¿Eso qué quiere decir? Que por hidrólisis yo voy a obtener todos monosacáridos iguales. Y heteropolisacáridos son los que por hidrólisis dan más de una clase de monosacáridos, ¿sí? O sea, monosacáridos diferentes. Genéricamente a todos estos polisacáridos también se los conoce como glicanos. Por ahí van a encontrar en la bibliografía como glicanos. Todos estos son compuestos amorfos, son blancos, son insípidos, ¿sí? Son no reductores y son macromoléculas, son las consideradas macromoléculas. O sea, ya cuando hablamos de poli, ¿sí? Estamos hablando de macromoléculas, lo que se conoce como macromoléculas. Son insolubles en agua o forman soluciones coloidales. Bueno, esas son algunas de las características generales en cuanto a polisacáridos. Y habíamos dicho que dentro de los polisacáridos tenemos homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Bien, dentro de lo que son los homopolisacáridos, ¿sí? Tenemos como ejemplo al almidón. El almidón, que está compuesto por dos glucanos, como son la amilosa y la amilopectina, ¿sí? La amilosa o sea, tanto la amilosa como la amilopectina que forman parte estructural del almidón, están compuestas totalmente por glucosa, ¿sí? Son glucosas unidas a través de enlace alfa 1,4, y que en el caso de la amilosa, por ejemplo, sí, las glucosas se disponen, ¿sí? Acá tenemos una glucosa, carbono 1, carbono 4, el carbono 1 se une por una unión glicosídica con el carbono número 4 a otra glucosa, ¿ven? Ahí entonces se va formando, ¿sí? Una conformación helicoidal en el caso de la glucosa, que alrededor de 6 moléculas aproximadamente para dar esta vuelta de hélice. Tiende todo esto a asociarse y precipitar. No forman, por lo tanto, soluciones estables. También tenemos que el complejo amilosa, cuando se une con el yodo, va a dar, este complejo amilosa-yodo, da una coloración azul, que es lo que generalmente conocemos nosotros. La reacción común, ¿sí? Del yodo con el almidón, que le da un color azul. Bien, acá tenemos la amilosa y nos estaría faltando la amilopectina. En la amilopectina, que también, ¿sí? Es semejante a la amilosa, que tiene uniones alfa 1,4, pero además, ¿sí? La amilopectina tiene uniones alfa 1,6, que quiere decir que se va a unir a través del carbono 1 y del carbono 6, ¿sí? Va a haber una ramificación, ahí se va a producir una ramificación. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, el glucógeno, que es muy parecida a esta estructura del glucógeno a la estructura del almidón, ¿sí? El glucógeno se da en el caso de los animales. Y vemos, cuando hago referencia a la unión alfa 1,6, ¿sí?
vemos que están todas las glucosas unidas por uniones alfa 1,4 y vieron que acá, ¿sí? En el carbono número 6 se une con el carbono número 1 y da lugar a una unión alfa 1,6. Y eso hace que acá se dé una ramificación. Lo mismo acá se da otra ramificación. Bien, eso es lo que pasa en el caso de de la otra estructura, que es la amilopectina, ¿sí? Entonces tenemos amilosa, que es lineal, y la amilopectina es ramificada. Entonces en la amilosa tengo uniones alfa 1,4 y en la amilopectina tengo uniones alfa 1,4 y alfa 1,6. La amilopectina, por lo general, forma con el yodo una coloración violeta, ¿sí? Como va a tener hidroxilos en su superficie, pueden llegar a formar geles, ¿sí? Y ya dijimos que son no reductores. Todas estas estructuras de estos polisacáridos, en el caso del almidón, por ejemplo, es degradado por enzimas en los jugos digestivos. ¿Por qué? Porque solo los monosacáridos pueden ser absorbidos por la mucosa intestinal, ¿sí? Entonces tiene que ser degradado a monosacárido. Y para esa degradación, para que ocurra esa degradación, está la actividad de las enzimas, como se conoce a las enzimas que degradan el almidón como amilasas, ¿sí? Entonces, por degradación de las amilasas, se degrada el almidón para que sea incorporado a través de, o sea absorbido por la mucosa intestinal. Y sería por excelencia el almidón, antes de continuar, el almidón sería por excelencia el hidrato de carbono de reserva, ¿sí? De los vegetales, ¿sí? Entonces, el hidrato de carbono de reserva, el polisacárido de reserva de los vegetales, por excelencia es el almidón, ¿sí? Está en semillas, en tubérculos. Y el hidrato de carbono de reserva, en el caso de los animales, es el glucógeno, ¿sí? Esta molécula de glucógeno, que es el polisacárido de reserva en células animales, y donde se almacena los órganos más ricos en glucógeno son el hígado y el músculo. Y decimos que la estructura es semejante a la amilopectina porque está formado por estructuras ramificadas con cadenas lineales, alfa 1,4 como veíamos, ¿sí? Alfa 1,4 que son las lineales, y uniones alfa 1,6 que dan lugar a las ramificaciones. Pero la diferencia con el anterior es que las uniones alfa 1,6 están separadas por menos de 10 unidades, ¿sí? O sea que entre esta 1,6 y esta 1,6 generalmente hay menos de 10 unidades. Entonces esto es más compacto, ¿sí? Tiene más ramificaciones, si bien son las uniones del mismo tipo que el almidón, pero presenta esta característica que entre las uniones alfa 1,6, ¿sí? Por lo general no hay más de 10 moléculas de 10 unidades de glucosa. Después es muy semejante, como ustedes verán, alfa 1,4, alfa 1,6, pero el glucógeno es por excelencia el polisacárido de reserva en animales. Al ser muy compacto, ¿sí? No va a permitir la formación de geles, que como en el caso de la amilopectina, al ser más separadas las uniones, las ramificaciones, permitía la entrada de agua y formación de geles. En este caso no hay formación de geles. Y con el yodo me va a dar un lugar a la formación de una coloración rojo caoba, ¿sí? Bien. También hablábamos de las amilasas, ya hicimos referencia a las amilasas. Eh, sí, bueno, esos son los dos más importantes, polisacáridos más importantes de los hidratos de carbono de reserva. Luego tenemos la celulosa como otro polisacárido importante, sobre todo en vegetales, que
esta celulosa tiene su función principal es estructural, porque es un componente principal de las paredes celulares. Siempre habrán escuchado el caso de la madera, la pulpa de la madera, tiene un alto porcentaje de celulosa. Y, por ejemplo, en el caso del almidón, es celulosa pura. También existen salvados, legumbres, nueces, repollo, ¿sí? Y por año la industria está procesando millones de toneladas de celulosa por año. Se habla, creo, de 800 millones de toneladas de celulosa por año que se procesa en la industria. Y está formada por uniones de glucosa. ¿Cuál es la característica fundamental, ¿sí? En este caso, el disacárido que va a constituir toda esta molécula de celulosa es un disacárido que está constituido por dos uniones de glucosa que forman la celobiosa, ¿sí? Y la unión de varias celobiosas da lugar a la formación de la celulosa. Entonces esto es una cadena larga de moléculas de glucosa que tienen la unión beta 1,4, ¿sí? Esa unión beta 1,4 es muy importante, que hace que las moléculas, como ustedes verán, la molécula de glucosa giren 180 grados uno respecto de la otra, y además se forme un puente hidrógeno, ¿sí? Entre el carbono 4, ¿sí? Y el carbono, digamos, y el oxígeno. Porque la unión se da, como siempre, ¿sí? Entre el carbono 1, perdón, ¿sí? Y acá, yo me equivoqué, entre el carbono 1 y el carbono 4. A ver, carbono 1 y carbono 4, por eso es beta 1,4. Claro, esta está girada, por eso está escrita así. Acá en este caso está girada. Es más fácil escribirla con la estructura Z, así como acá está girada, en los libros ya la escriben girada. Entonces tenemos beta 1,4, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 4. Y la unión puente hidrógeno estaría dada entre el carbono 3, ¿sí? Y el oxígeno. No el 4, porque el 4 está involucrado acá. Sería entre el carbono 3, entre el oxidrilo del carbono 3 y el oxígeno del heterociclo de la glucosa. Esta particularidad hace que sea tan rígido esto, ¿sí? Y a su vez se forma, ¿sí? Se agrupan estas largas cadenas, se agrupan formando microfibrillas y dan la estructura rígida que tiene. Pero los jugos digestivos humanos no poseen enzimas capaces de hidrolizar estas uniones, ¿sí? Nosotros no tenemos enzimas como para degradar estas uniones, ¿sí? Entonces, por eso es que estas uniones, quienes son capaces de degradarlas, son los rumiantes, que tienen las enzimas necesarias para romper estas uniones y aprovechar, ¿sí?, la energía de este polisacárido. En las paredes celulares, ¿sí? La hemicelulosa, perdón, la celulosa está en las paredes celulares, y además se encuentra acompañada de otros polisacáridos y de proteínas de tipo fibroso. Esos polisacáridos que se encuentran con esta celulosa pueden ser la hemicelulosa y la pectina, ¿sí?, que dan lugar a las paredes celulares. Entonces, esa es la característica fundamental de este polisacárido, la celulosa, a tener en cuenta y para recordar. Bien. Hasta ahí todo lo que son homopolisacáridos, y luego nombramos, ¿sí?, a la hemicelulosa. La hemicelulosa, que junto con la celulosa van a dar lugar a la formación de las paredes. La hemicelulosa está formada por galactosa, silosa, fucosa, ¿sí? Es un heteropolisacárido ya la hemicelulosa. Y luego tenemos las pectinas, ¿sí?, que eso es como que
es muy interesante, sobre todo en su carrera, que ustedes está relacionado con el uso industrial en la, en la preparación de jaleas y de mermeladas, el grupo de las pectinas, ¿sí? Está formada por ácido galacturónico y son cadenas que además están en sus extremos unidos a otros monosacáridos. Pero el constituyente fundamental es el ácido galacturónico, que ya habíamos visto, ¿sí? Y a través de uniones beta 1,4. Fijan el calcio, fijan moléculas de agua, forman geles, y eso les quedó debiendo la estructura de hemicelulosa para presentarla, porque es muy importante en el caso de las jaleas. Bien, dentro de los heteropolisacáridos, ¿sí? Los heteropolisacáridos, que como dijimos, por degradación van a dar diferentes monosacáridos, tenemos lo que se conoce como glicosaminoglicanos, que es el nuevo nombre, glicosaminoglucanos, conocidos antes como mucopolisacáridos, ¿sí? Que son polímeros lineales y que están formados por disacáridos, como verán acá, disacáridos que a su vez se unen y forman largas cadenas. Generalmente están compuestos por ácidos urónicos y exosaminas. O sea que van a tener en su estructura, ¿sí? El de importancia, los grupos carboxilo, los grupos amino y también los grupos sulfatos. Todos estos se encuentran en el espacio extracelular. Así tenemos como ejemplo, ¿sí? Por ahí nos piden un ejemplo de heteropolisacárido dentro de lo que son los glicosaminoglicanos, ¿sí? Hace referencia a la existencia de grupos aminos en su estructura. El ácido hialurónico, y que es importante el ácido hialurónico porque donde tiene propiedades lubricantes, se encuentra en la piel, en los cartílagos, en el humor vítreo de los ojos, o sea, es eh, parte fundamental de estructuras, ¿sí? En los animales. Y lo que a nosotros nos interesa es presentar su estructura química como para tener una idea, ¿sí? De esto de la estructura del ácido hialurónico como ejemplo de un heteropolisacárido. Entonces decimos que el ácido hialurónico está formado por el ácido D-glucurónico, ¿sí? Leemos así, ácido D-glucurónico, acuérdense que el glucurónico se formaba por eh, la oxidación, ¿sí? A nivel de carbono 6 se formaba dando lugar a la formación del ácido carboxílico. Entonces tenemos ácido glucurónico beta 1,3, ¿sí? Se une al carbono 3, N-acetil, ¿sí? Porque es N, el grupo acá tenemos el grupo amino, N-acetil, tenemos grupo acetilo, N-acetil glucosamina. Todas estas dos estructuras, que este es el ácido glucurónico y este es el N-acetil glucosamina, a través de una unión beta 1,3 forman este disacárido. Estos disacáridos se unen a su vez un disacárido con otro disacárido por uniones beta 1,4 y estas largas cadenas este, forman el ácido hialurónico, que es el que da esa soluciones viscosas, ¿sí? Formación de geles con propiedades lubricantes. Luego tendremos el condroitinsulfato, otro ejemplo, sí que está formado por disacáridos como son, por ejemplo, de nuevo, ¿sí? Igual que el anterior, ácido glucurónico, pero lo que tenemos acá es una acetilgalactosamina. Ya no tenemos una glucosamina, sino que una acetilgalactosamina 4-sulfato. Entonces tenemos el ácido condroitinsulfato que está formado por el ácido glucurónico, que es tal cual la glucosa con su grupo carboxilo acá, el ácido glucurónico por unión beta 1,3 con la N-acetil galactosamina 4-sulfato.
¿sí? El ácido condroitinsulfato. El sulfato es, bueno, ya dijimos, se esterifica en el carbono 6 con el grupo sulfato. Y esta es componente de cartílagos, huesos, tendones, paredes de la aorta. Eso es importante, ¿sí? Por el hecho de que formación de o sea, cuando vemos un cartílago, ¿qué vamos a decir? Condroitinsulfato. Ya le veo explicando ahí el condroitinsulfato presente en los cartílagos, en los tendones. El nombre de química biológica, condroitinsulfato. Bien. Tenemos otros ejemplos, como son, por ejemplo, el dermatansulfato, que no está presente acá, pero que tiene una estructura muy parecida a esta, ¿sí? Tiene el grupo sulfato, tiene el grupo, o sea, toda esta estructura es parecida. La única diferencia del dermatansulfato que hace a lo que es piel, uñas, pezuñas, cuernos, ¿sí? El dermatansulfato, es que en lugar de tener este grupo carboxilo hacia arriba, lo tiene hacia abajo. Por lo tanto, ya no es ácido glucurónico, sino que es ácido hidurónico, ¿sí? Esa es la única diferencia, pero estructuralmente, pero luego cuando vemos dónde se encuentra, si pensamos en cuernos, en pezuña, es muy rígido, ¿sí? Que sería el dermatansulfato. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos la heparina. Que es también está formada, pero son residuos. Acá no es extracelular, este es un anticoagulante y está formado, como ustedes verán, también por estos disacáridos, pero ya no es el mismo disacárido que se repite, sino que hay algunas diferencias, como por ejemplo en este disacárido tenemos acá el ácido hialurónico y acá tenemos, ¿sí? El ácido glucurónico. Y bueno, algunas diferencias así que dan forma a esta heparina, que es un anticoagulante. Generalmente se usa cuando se saca sangre y se necesita obtener plasma, no suero. Entonces necesitamos que no se forme el coágulo para tener el... ¿cómo se llama esta? Para que se forme plasma y no suero. La diferencia entre plasma y suero es la presencia de, ay, que no me acuerdo en este momento, que nosotros presentamos trabajo en vicuña por la baja cantidad que tiene de, ay, les debo, no me acuerdo en este momento, bien. El fibrinógeno, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, si yo aplico heparina a la sangre, el fibrinógeno queda en el plasma y está presente. En cambio, si yo no aplico heparina, el fibrinógeno desencadena toda la coagulación de la sangre y entonces queda formando parte del coágulo y ya no lo tengo presente en el líquido extracelular que me sirve para hacer todas las determinaciones a nivel de suero o de plasma. Menos mal que me acordé. Bien. Y para complicar más, y hay más todavía obviamente, pero dentro de lo que son los heteropolisacáridos tenemos también los proteoglicanos, tenemos los glicolípidos y también, sobre todo en este caso, por ejemplo, como para dar un ejemplo, ya para complicar mucho más todo esto que habíamos visto, tenemos el proteoglicano, por ejemplo, cómo está constituido, como dice proteo, está constituido por proteínas y glicano está constituido por glúcidos. Tenemos, por ejemplo, sí, esta estructura, que es la representación esquemática de un trozo de proteoglicano, o sea, un pedacito de un proteoglicano, porque decimos cuáles son las partes de proteína y cuáles son las partes de hidrato de carbono. Entonces tenemos cadenas, como vimos en la última parte, de condroitinsulfato, por ejemplo, de queratansulfato, por ejemplo,
Ay, perdón, creo que me equivoqué, dije dermatansulfato, no, ese es el queratansulfato, perdón. El queratansulfato es el de los cuernos, el de las pezuñas y el... bien, el condroitinsulfato, por ejemplo, cadenas de condroitinsulfato, cadenas de queratansulfato, ¿sí? Que se unen, ¿sí? A lo que es una proteína central. Cuando veamos proteínas, vamos a ver que están constituidas por aminoácidos y hay aminoácidos particulares que hacen a la unión de estas largas cadenas de condroitinsulfato, queratansulfato, que son algunos heteropolisacáridos, y se formarían estas estructuras, ¿sí? La proteína en el medio, los heteropolisacáridos unidos, proteína en el medio, heteropolisacáridos unidos, todas estas, ¿sí? Y a su vez, esa proteína se va a unir por una proteína enlace, por ejemplo, a una larga cadena de ácido hialurónico. Bueno, pues eso como para complicarles un poquito la vida. No, eso para presentarle, para que tengamos una idea de cómo estas macromoléculas hacen a la estructura de, de las células, ¿sí? Bien. Y al final del capítulo tenemos por ahí lo que es en relación a esto, los grupos sanguíneos, ¿sí? No vamos a seguir avanzando en los heteropolisacáridos, obviamente que hay más ejemplos, hay otros, otras uniones de proteínas, que luego cuando veamos proteínas vamos a aprovechar de ver un poquito más, cuando veamos lípidos vamos a aprovechar de ver un poquito más, ¿sí? Cómo se relacionan los lípidos con los hidratos de carbono, las proteínas con los hidratos de carbono. Otro tema, sí, que tenemos aquí es el de los grupos sanguíneos, ¿sí? Es el grupo ABO, ¿sí? Que conocemos todos cuando ocurren las transfusiones de sangre, ¿sí? Entonces, hablamos de grupo 0 o grupo O, grupo A y grupo B. Bien, ¿y qué es? Esos son antígenos, ¿sí? Estos son antígenos que son heredados, ¿sí? Por eso, sí, tenemos grupos O y grupos A que son incompatibles, que sí son compatibles, ¿sí? Cuando se puede hacer una transfusión, cuando no se puede hacer una transfusión. Bien, es porque estos, ¿sí? Estas estructuras unidas a grupos proteicos pueden ser, pero lo que me da la característica de antígeno son estos hidratos de carbono, que por ejemplo, para el grupo O, ¿sí? Tenemos el N, como veíamos, el N-acetil, ¿sí? N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina, que era esta estructura, ¿sí? Unida a una galactosa y unida a una fucosa, ¿sí? Entonces, la fucosa era que acá ya no tenía el grupo oxidrilo, sino que tenía solo hidrógeno. El grupo O tiene en su capa externa este antígeno que es el que va a reaccionar cuando se presentan anticuerpos de otra característica. Entonces tenemos el grupo O, como dijimos, el N-acetilglucosamina, la galactosa y la fucosa. Todos los otros grupos tienen, si nos fijamos, todos los otros grupos, el A y el B, tienen la misma. Pero para el grupo A, tiene una enzima que ha sintetizado esta unión eh, con la N-acetilgalactosamina. ¿Sí? Entonces acá, al estar la galactosamina, ya presenta otro tipo de antígeno, este grupo. Y lo mismo para el grupo B. Tiene una enzima que ha unido, ¿sí? Una galactosa, ¿sí? A esta otra galactosa que tenía, que era el grupo 0, se produjo la unión, o sea, por una acción enzimática se produjo esa unión y se da lugar a la formación de lo que se conoce como grupo A y grupo B. Entonces,
estos van a formar antígenos para lo que no tienen, o sea, el grupo A va a formar antígenos para el grupo B. En cambio, para el grupo O, como ya tiene, ¿sí? Por eso es que el grupo O forma antígenos tanto para A como para B. Por lo tanto, el grupo O es el dador universal, pero no es el aceptor universal, ¿sí? El grupo O es el que puede dar sangre, pero no puede recibir sangre, ni de A ni de B, porque su estructura aquí del grupo A tiene la presencia de este otro hidrato de carbono que lo hace diferente a este grupo O. Entonces, O puede dar, ¿sí? Porque fíjense que tiene la misma estructura, puede dar a A, puede donar a B, pero no puede recibir de A ni de B porque tiene este otro hidrato de carbono. O sea, estos antígenos, eh, presencia de estos hidratos de carbono en sangre, esta estructura de los grupos A y los grupos B de los grupos sanguíneos, eh, hacen a esa relación. Lo mismo que un grupo A no puede ser dador de un grupo B ni un grupo B de un grupo A. Y los que tienen las dos estructuras, la A y la B, son solamente receptores. No pueden donar, ¿sí? a los otros grupos. Entonces A y B solamente reciben. A, B, ¿sí? O del grupo también reciben, pero no pueden dar, ¿sí? Por eso siempre tenemos que recordar que el grupo O es dador universal. Bueno, creo que eso es en cuanto a los grupos sanguíneos. Y bueno, por ahora eh, ahí quedamos con los grupos, digamos, más o menos la última parte, un poco sintetizado de los heteropolisacáridos, porque hay más, obviamente que hay más para ver, pero creo que hasta ahí ya nos conformamos con que ustedes, digamos,